Lo que nos toca ahora es hacer la clase de esta última que me corresponde a patología pulmonar. La patología pulmonar es una de las patologías más frecuentes, que tiene que entenderse así, porque eh, es un órgano que está prácticamente para todos en el medio ambiente, muy relacionado y que es absolutamente vital para la sobrevida de una persona y de los seres vivientes, cada quien con su forma. Esta es una imagen de una fotografía de una autopsia que tuvimos, en la cual ahí se identifica la realidad de cómo es el pulmón. Claro, con sus patologías puestas. Pero ahí está el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, está la tráquea y la laringe. Este órgano tiene ahora la posibilidad, después de inclusive hacer trasplantes, eso ya saben. Pero lo que necesitan aprender y saber es que este es un órgano que tiene dos, que está en el lado derecho y está en el lado izquierdo, parénquima pulmonar, y ocupa, como ven aquí, todo el espacio del espacio torácico, el izquierdo y el derecho, toda la cavidad torácica de ese lado, completo. Lo único que queda es un espacio virtual muy finito, que es un roce lubricado de la pleura visceral con la pleura parietal. Eso es la característica y ocupa todo el espacio. Normalmente es así. Aquí está el mediastino con el saco pericárdico. En este lado derecho está el pulmón cortado longitudinalmente, para que vean ustedes la composición de los tejidos propiamente del pulmón. Arriba o en la superficie, mejor acá, es la pleura visceral, ¿ya? Y por debajo está propiamente el parénquima, que es esto, todo esto, ¿ya? Y esto está compuesto por un tejido esponjoso, ¿no?, lleno de aire, ¿no?, que constituye, como ven ustedes, prácticamente todo es lo que se le llama el parénquima pulmonar propiamente dicho. Aquí en el medio está el hilio pulmonar. Este hilio pulmonar está compuesto por los bronquios, bronquio grande, bronquio tronco, las arterias y los ganglios linfáticos que están por ahí dando vueltas, los ganglios peribronquiales, periliares. Esto es el hilio. Este parénquima, como ven, es un color medio amarillento, beige, un poquito algunos sitios congestivos, pero está dentro de lo normal. La distancia desde la pleura visceral hasta el bronquio que se ve, porque es lo que se debe de ver, los bronquios más pequeños ya no se ven a la visión macroscópica, esta distancia es aproximadamente 3 centímetros. ¿Ya? Cuando hay patología pulmonar bronquial, se acorta esto porque los bronquios siguen abiertos, grandes, dilatados, que distorsionan ya esta característica morfológica. Eso es la constitución del pulmón. Vamos a cerrar esto para que no se distraiga. Bueno, entonces, esto es la característica macroscópica del pulmón. Ahora, esta es una imagen, un dibujo de uno de los elementos más importantes que se tiene en el pulmón. Prácticamente
es el sitio vital, y es lo que se llama el septo pulmonar. ¿Ya? Es una capa muy finita, muy delgadita, es una línea muy delgada, en la cual el único elemento que ahí está y que tiene la función adecuada es el capilar, como ven acá. Este capilar está metido dentro de lo que se llama el septo pulmonar. Claro, este septo tiene que estar firme, tiene que sostener a este capilar, y eso, por eso está traducido por la célula intersticial, que es un fibroblasto, que tiene un poco de colágena, que es esto, que es el que lo sostiene, ¿no?, al capilar. Por este lado, hacia arriba, o por este lado, hacia abajo, está lo que se llama el espacio alveolar. ¿No es cierto? Eso ya ustedes más o menos lo van a traducir. Este espacio alveolar está recubierto, o sea que el septo pulmonar está cubierto por esta capa muy fina, que simplemente es la prolongación del citoplasma del neumocito tipo 1, que es el que cubre toda la superficie del septo pulmonar. ¿Ya? El neumocito tipo 1. Este es el citoplasma. Y junto con ese hay otra célula que está más definida, más corta, pero grande, que sobresale hacia el espacio alveolar, es el neumocito tipo 2. Y hay un tercero, solamente hay 3 células en un espacio alveolar, solamente hay 3 células, el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2, y el otro que es el macrófago alveolo-pulmonar, que ustedes saben es un macrófago que se transformó en macrófago a partir de un monocito que salió del capilar y se quedó en este espacio alveolar, que es el elemento importantísimo para que quede limpio este espacio. Esos son los 3 únicos elementos que debe de haber normalmente en el espacio alveolar. Claro, y hay uno que es básico, que simplemente es el oxígeno. El oxígeno que tiene que llegar hasta allí para que haga todo el movimiento del intercambio gaseoso, en la cual entra oxígeno al capilar y sale el CO2 al espacio alveolar. Eso es todo lo que hay. Y esa es la función. ¿Correcto? Hay una patología que es bastante común, que es casi todo el tiempo se ve, y los médicos que ven esto es en emergencia, porque el paciente llega a emergencia por este problema, que se llama atelectasia pulmonar. Una patología común en la cual la definición dice ahí, pérdida del espacio aéreo, sin ventilación, pero con preservación de la perfusión hemática. Hay 2 tipos de atelectasia, que son la primaria y la secundaria. La primaria es por falta de despegamiento. ¿Qué cosa significa eso? De que un recién nacido, ¿ya? Y ustedes eso ya lo deducen porque han visto, hasta en la televisión sale esa cuestión, en la cual cuando un niño nace, ¿no?, sale de la madre, lo primero que hace es gritar, ¿no? En ese momento de gritar, hace la primera respiración. En esa inspiración de oxígeno que va a tener, porque para gritar necesita tener oxígeno, todos los espacios alveolares que intraútero han estado colapsados se abren, se distienden, ¿ya? Y por lo tanto ya llegó el aire. Pero resulta de que en la atelectasia primaria no se puede despegar, no se
puede abrir y sigue colapsado esos espacios alveolares. Esa es una falla, un defecto, porque no ha habido o no ha madurado el neumocito tipo 2, de tal modo de que su secreción del neumocito tipo 2, que es el surfactante, no está presente, o muy poco. Por lo tanto, no se va a despegar, porque el surfactante es el elemento básico que cuando se abre ya impide que se vuelva a colapsar. ¿Ya? Por eso es lo que dice ahí, falta de despegamiento. El secundario es más bien cuando ya se despegó normalmente. Y eso se ve pues en todos los seres humanos y animales también, por si acaso, que era normal el alveolo. Y se ha clasificado en 3 tipos, como ven acá. El tipo obstructivo por resorción, el tipo de compresión y por contracción. ¿Ya? A ver. Esta es una radiografía que siempre los presento, porque cuando una persona va a emergencia por un problema de atelectasia es porque es una cosa aguda. Y eso sucede generalmente por accidentes, la mayoría de las veces. No siempre sucede, pero esa es la mayoría. Un accidente automovilístico, un golpe muy intenso, un traumatismo a nivel del tórax que hace que el paciente, los primeros síntomas que tiene es falta de aire. Ya, llega al hospital y le pregunta al médico qué pasó. Bueno, tuve un accidente y no puedo respirar. Inmediatamente lo que va a hacer es auscultar, ¿no? Y vas a notar de que es como si no estuviera el pulmón en ese sitio. Le hacen una radiografía simple, porque esta que están viendo es una radiografía simple, y ahí se nota. Ahí se nota. Diagnóstico que sospeche el médico está acá. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de los pulmones? ¿En el derecho o en el izquierdo es el problema que ha tenido de atelectasia? Véanlo bien. Ahí hay 2 imágenes, tanto del derecho como del izquierdo. Este es el izquierdo y este es el derecho. Vean ustedes que en este lado derecho los rayos X han pasado prácticamente libres, por eso se ve bastante oscuro, como esto acá, que ven acá, por ejemplo, que no hay ningún elemento que está impidiendo que los rayos X pasen, y por eso se ve la placa de este color, oscuro, muy, muy oscuro, igual acá. En cambio acá sí se ve una cosa tenue, quiere decir de que hay un elemento que está impidiendo que los rayos X atraviesen fácilmente. Entonces eso quiere decir de que si aquí no hay, quiere decir que este es el problema. Aquí no hay algo que impida que pasen los rayos X. ¿Por qué? Porque el pulmón no está. ¿Ya? Acá sí está. Por eso se ve ese color. Y lo otro es que, si se dan cuenta, el corazón, la silueta cardíaca está muy hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Qué ha sucedido? Y aquí está la respuesta. En este pulmón lo que ha pasado es que el aire, que está del medio ambiente, con la presión atmosférica adecuada, se ha metido a ese espacio pleural virtual que hemos estado señalando. Y ese espacio virtual pleural es de presión negativa. Entonces, basta con que haya una pequeña fisura en la cual
hay una comunicación con el aire ambiental, ese aire se va a meter inmediatamente a ese espacio virtual. Y se mete en forma brusca, de tal modo de que por lo que antes les dijimos, que es por compresión, porque está comprimiendo al pulmón, ¿ya? Lo va a colapsar, lo va a, como decir ahí, comprimir y presionar en el ilio a todo el parénquima pulmonar, como ven acá. Y todo este espacio se llenó de aire. Eso es una atelectasia por compresión. Aquí están viendo el aire que se metió por la pared torácica porque se rompió, un accidente, o también porque el aire que entró al pulmón se salió de los alveolos, rompió la pleura visceral y se metió a este espacio alveolar, a este espacio virtual que antes era y ahora se llenó de aire. Esta es una forma de atelectasia por compresión. La otra es esta que están viendo a la derecha. No es aire, sino líquido. Y aquí en este caso es sangre. Sangre, que está lleno, ocupando el espacio pleural. Como ya dijimos, eso debería ser virtual porque está el pulmón totalmente lleno, pero en este caso, como se ha llenado de líquido, de sangre en este caso, está comprimiendo al pulmón hacia el ilio, está presionando hacia el ilio y todo se llena de aire. Entonces está sucediendo lo que es de sangre acá. Y lo que está sucediendo entonces es una atelectasia por compresión. En este caso se llama neumotórax, en este caso se llama hemotórax, y si fuera líquido se llamaría hidrotórax, si fuera pus se llamaría piotórax, y así sucesivamente dependiendo qué elemento se ha metido a este espacio pleural. Y comprimiendo, ¿no?, haciendo presión sobre el pulmón. El otro tipo de atelectasia es cuando este material que está ahorita en la tráquea va a viajar y se va a meter a uno de los bronquios. Si este fragmento de material mucoso, que es cuerpo extraño, más o menos no friable, sino hace problema de obstrucción porque es un cuerpo, como si fuera un cuerpo extraño, aunque hemos visto también que un niño se comió la punta del lapicero y viajó y se quedó atrapado en uno de los bronquios. Esto es lo mismo. Eso se llama un problema de atelectasia por obstrucción. ¿Qué sucede? Que si en ese bronquio se tapó, ya no va a pasar el aire hacia toda la superficie que tenía que llegar en el parénquima pulmonar. O sea que tenía que llegar el aire, el oxígeno. Y con el tiempo, esa área que es parte de ese bronquio, el aire se va a reabsorber y poco a poco los alveolos se comienzan a colapsar. Eso se llama una atelectasia por obstrucción o resorción, porque se está resolviendo, el oxígeno está saliéndose y está desapareciendo de esos alveolos. El otro tipo de atelectasia es por contracción, como les dije. Esa atelectasia por contracción significa de que el problema es en la pleura. La pleura está engrosándose, hablo de la pleura visceral, miren cómo se está engrosándose, y progresivamente en el transcurso del tiempo cada vez se va a hacer más grueso y va a constreñir
al parénquima pulmonar, comenzando desde la superficie, la más, digamos, cercana, la más adyacente a la pleura, poco a poco se va a colapsar hasta que prácticamente todo el pulmón se colapsa. Eso es lo que se llama una atelectasia por contracción, ¿correcto? Entonces son los tres tipos de atelectasia. Bien, eso es lo más común, es lo que es el esquema general de un pulmón que va a tener un problema patológico agudo. Ahora lo que vamos a ver es varias partes. A propósito, Robbins es el libro, ya les dije la vez pasada, así que ese es en base al esquema en el que vamos a hacer toda la revisión de las enfermedades pulmonares. Vamos a ver lo que se llama el síndrome de estrés respiratorio, vamos a ver patología pulmonar obstructiva, restrictiva, las patologías intersticiales, la enfermedad pulmonar vascular, las infecciones, los tumores, y si alcanza las lesiones pleurales en ese orden. Bien, daño pulmonar agudo. Es un nombre que se ha utilizado, se utiliza hasta ahora en varios libros de medicina, ¿no? Y que trata un capítulo en la cual, como su nombre lo dice, que es un problema agudo. Muchos han hecho el sinónimo de decir, también se puede llamar síndrome de dificultad respiratoria aguda, como su nombre ahí abajo lo dice. Puede ser. El término de daño pulmonar agudo es bastante general, tiene muchas causas. En cambio, el síndrome de estrés respiratorio, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, también tiene muchas, pero es más restringido. Esto fue descrito por Ausdorf primera vez, ¿no? Juntamente con muchos que trabajaron en el 67 en la guerra de Vietnam, de los norteamericanos, que se metieron donde no debieron. ¿En qué circunstancias? En que los soldaditos pues, norteamericanos, cuando se metían a la selva, ¿qué sufrían? Sufrían de que pisando una mina, ¿no?, que habían puesto los otros, salían volando por los aires con destrucción de los miembros inferiores. Llegaban al campamento médico esos soldados y trataban de solucionarle el problema de la hemorragia, de las heridas y todas esas cosas. Pero a los 2 o 3 días comenzaban a sentir un problema respiratorio agudo y fallecían por eso. ¿Ya? Entonces ellos describieron bastante bien toda esa correlación que había desde las heridas de los miembros inferiores. Y desde esas fechas ha habido bastante estudio y sigue habiendo estudios clínicos y explicaciones académicas sobre esto. Ahora, ¿en qué consiste? Es una lesión pulmonar, es una injuria pulmonar, ¿ya? Y es agudo, ¿ya? Y tiene algunas características importantes que se tiene que reconocer. Estoy hablando desde el punto de vista clínico. Síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto es un problema clínico, no es anatomopatológico, es clínico. Pero ya vamos a ver la correlación. Entonces, desde el punto de vista clínico tiene algunas características. Por ejemplo, que es un inicio agudo. Así, es agudo. No pasa mucho tiempo de prodromo, no, es agudo. Lo otro es el desarrollo de infiltrado bilateral en la radiografía de tórax, como ven ahí abajo. Miren los 2 pulmones. ¿Ve? Opaco, muy opaco.
¿Por qué? Porque el parénquima, los espacios alveolares están ocupados por algo que hace que la transmisión de los rayos X se obstaculice y por lo tanto se ve estas zonas como si fueran medios algodonosos, ¿no es cierto?, en el parénquima, irregular, pero todo el parénquima, el derecho y el izquierdo. Esa es una característica. Y cuando hacen la medida de la oxigenación, está alterado. La presión arterial de oxígeno, ¿no?, entre el FiO2, o sea, de la presión del oxígeno, es menor o igual a 300 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Esa es una característica. Y el otro, que es para sacar o salir de un problema de diagnóstico diferencial, es la ausencia de hipertensión auricular izquierda. No debe haber hipertensión auricular, porque ya ustedes, cuando hemos visto el pulmón, el problema cuando hay un aumento de presión auricular izquierda es porque hay una sobrecarga de sangre en la aurícula izquierda por una falla cardíaca. En este caso no debe de considerarse que haya falla cardíaca. Por lo tanto, la hipertensión o la presión auricular es normal. Por eso tiene que ser menor de 8 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Esas son las características para decir de que hay un daño en el pulmón y es el síndrome de distrés respiratorio. Nosotros, en anatomía patológica, le llamamos daño alveolar difuso. A lo mismo, pero le llamamos daño alveolar difuso. ¿Por qué? Porque es un daño de todos los alvéolos y es difuso porque está en el lado derecho, en el lado izquierdo, arriba, abajo, en todo el parénquima pulmonar. ¿Ya? Este daño alveolar difuso, como se ve aquí en la fotografía, se caracteriza porque el espacio pulmonar, como les dije al principio, que es de característica esponjosa, aquí no lo es. No es esponjoso porque no hay aire. Los espacios alveolares están ocupados por algo. ¿Ya? ¿Debido a qué? A que en el pulmón, que también otros autores le llaman pulmón de shock, al síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿ya?, es muy sensible a toxinas hematógenas, a toxinas aerógenas, a microembolias y todas esas cosas que producen ¿qué? Lo que le llamamos nosotros membranas hialinas. Se produce o se forma membranas hialinas. ¿Qué es una membrana hialina? Es simplemente la necrosis de los neumocitos tipo 1 junto con leucocitos, polimorfos nucleares y fibrina y otros restos celulares necróticos que se hacen con una especie de amalgama y cubren toda la superficie interna del alveolo. ¿Correcto? Todo eso sugiere de que comienza el problema con el daño del endotelio de los capilares en los septos pulmonares. Esa es la teoría. Y ahí está. Miren acá abajo, está este color rojo que está como una membrana que cubre la superficie interna de los alvéolos, es lo que se llama la membrana hialina. ¿Ya? Por lo tanto, no llega, el oxígeno se queda atrapado y no hay el transporte, el intercambio gaseoso. Y progresivamente no va a entrar oxígeno, porque comienza a hacerse más fibrótico, más difícil en la respiración y por lo tanto no hay ese famoso intercambio. Y entonces el pulmón se hace duro, se hace
cuando uno hace presión sale líquido, ¿ya? Que es el exudado que sale del plasma y está lleno de eso en los alveolos. La pared de los septos está grueso, como se ve acá, está grueso, edematoso, con células inflamatorias, en fin, eso depende de las patologías para que sea más o menos inflamación. Acá en el lado derecho ya es una fase un poco más agresiva, más tardía, donde comienza a aparecer el tejido fibroblástico de reparación. Las causas, como ven ahí, desde una toxicidad por oxígeno, por si acaso el oxígeno es muy tóxico, hay que saber dar a los pacientes la cantidad adecuada. El shock, ustedes saben, el shock es un término de enfermedad sistémica por una serie de razones, generalmente bacterianos y otro tipo, que ya eso lo han visto en patología general, con aspiración de agentes externos, extraños, un daño alveolar difuso inducido por drogas, generalmente quimioterápicos, neumonitis por radiación. El paraquat, bueno, antes era eso cuando había esta sustancia de contraste en los rayos X. Claro, ahora creo que ya no hay. Y se ve así, más aumento, todo es muy, muy compacto, ¿ya? Y con mojado toda la superficie de corte. Esa es una característica que se ve. Por lo tanto, este síndrome de distrés respiratorio es de aparición rápida, produce una insuficiencia respiratoria potencialmente mortal, porque rápidamente colapsa el intercambio gaseoso. Desde el punto de vista clínico va a haber cianosis, va a haber hipoxemia arterial, refractaria, por más oxígeno que le den, si no hay ese intercambio, porque esa membrana que ustedes han visto, esa membrana hialina roja, es una barrera, es un problema mecánico, no deja pasar el oxígeno. ¿Ya? Por eso a eso nosotros en anatomía patológica le llamamos daño alveolar difuso. Ya dijimos, hay una serie de características clínicas asociadas, ¿no? Es grave la cosa, ¿ya? Los desencadenantes más frecuentes son neumonías, 35-45%, la sepsis, 30-35%, por la aspiración, el trauma, eso fue el inicio cuando comenzaron a estudiar a estos soldaditos norteamericanos, fue trauma con lesión y fracturas múltiples y necrosis de tejido. Esa es una característica. La necrosis de tejido produce gran liberación de factores de necrosis tumoral. Y ese es un elemento básico que va a ir hacia el pulmón y va a actuar en los endotelios. Lesiones cerebrales también se ha encontrado en cirugías abdominales, en pancreatitis, en reacciones transfusionales, en fin, hay varias de estas cosas. Por lo tanto, es una característica de esta enfermedad. Lo que sí tiene que hacerse el diagnóstico diferencial es con el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Ese sí tiene una causa que ya les dije al principio. Eso lo vamos a ver otra vez. ¿Ya? De tal modo de que una característica patológica de esto es estos pulmones. Son pulmones blancos, ¿ya? Blancos, grandes, turgentes y de característica de consistencia aumentada. ¿Ya?
Dentro de las necrosis que va a suceder en en las células de este pulmón, el más lábil de todos es el neumocito tipo 1, cuando falta oxígeno. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Ya? Y el neumocito tipo 2 es el menos vulnerable, es el que más puede resistir, pero no produce el surfactante o no es suficiente la presencia del surfactante, porque hay otros elementos que están impidiendo la función del surfactante. ¿Ya? Pero cuando el paciente se recupera, porque hay pacientes que se recuperan, ese neumocito 1 que se necrosó para formar la membrana hialina, ¿ya?, es reemplazado por el neumocito tipo 2. O sea, se transforma el neumocito tipo 2 en el 1. ¿Correcto? Entonces, este pulmón se traduce histológicamente por esto que está aquí abajo. Aquí está la membrana hialina, todos los elementos que ya les he mencionado, que van a impedir que pase el oxígeno. ¿A dónde? Aquí, al capilar. Y como esto sucede en un contexto de inflamación, los polimorfos, miren cómo van movilizándose. ¿Ya? Se van movilizando. Y claro, estos también van a llegar acá al alveolo, van a morir, necrosarse y formar el componente de la membrana hialina. Esto de aquí arriba, estos son dos pulmones que se ven en los recién nacidos que tienen enfermedad de membrana hialina. O sea, en los recién nacidos, cuando sucede una cosa como estas, se le llama así, enfermedad de membrana hialina del recién nacido. O lo otro, que también se llama síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Es la misma cosa, en la cual los pulmones, como ven aquí, están bien formados, del tamaño adecuado, ¿ya?, pero están rojos, sólidos, ¿ya?, sin la característica de tener esa esponjosidad del parénquima, porque no hay oxígeno. ¿Ya? Esa es una característica de estos pulmones. Aquí abajo es un esquema en el cual más o menos se trata de entender qué sucedió. Mientras que en el lado izquierdo es un pulmón normal, donde entra el oxígeno, aquí está el macrófago, acá está el neumocito tipo 2 y el neumocito tipo 1 y un espacio limpio. En el otro lado, por una serie de circunstancias, generalmente infecciones, inflamaciones, en fin, el macrófago y los polimorfos nucleares que llegaron comienzan a hacer liberación de sus elementos mediadores y citoquinas y todas esas cosas. Atraen exudado, líquido, plasma y fibrina. Y en el transcurso de la evolución de la respuesta inflamatoria, muchas de estas células van a morir, el neumocito tipo 1 va a ser afectado y se va a morir con necrosis o apoptosis, lo que fuere, ¿ya? Y toda esa amalgama de elementos no viables más la fibrina forman esto que se llama la membrana hialina. Ese rojo que ven ahí, esta. Mientras que en el septo pulmonar va a haber respuesta de proliferación de macrófagos, movilización de células inflamatorias y dentro del capilar, aquí hay gran movilización de elementos, los plaquetas se van a movilizar y en fin, esa es la respuesta
de la inflamación en este lado. Bien, acá las dos diferencias básicas entre lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo del recién nacido y la del adulto. En un recién nacido, el problema básico es la hipoxia neonatal. ¿Por qué la hipoxia? Porque el oxígeno no entró hasta los espacios alveolares normalmente para hacer el intercambio gaseoso, o sea que el oxígeno entre a la sangre. Por eso hay hipoxia. ¿Y es por qué? Porque hay una disminución del agente tensioactivo alveolar, o sea, el surfactante. O el surfactante es inadecuado, es ausente o está mal hecho, digamos así, porque el neumocito tipo 2 está inmaduro. Está inmaduro. ¿Ya? Y eso sucede entonces, ya por lógica de deducción, ¿en qué momento va a haber inmadurez? Porque los recién nacidos son prematuros, son inmaduros, ¿ya? O porque salieron muy rápido de la cavidad uterina, donde han estado bien, en un acto de cesárea, en la cual bruscamente salieron y se ven con la situación que el niño ya tiene que respirar. Por eso la cesárea no necesariamente es la mejor causa, es la mejor opción, pero a veces no queda más remedio. Entonces tienen que procurar que el niño respire como se debe. Pero como no sucede eso, hay aumento de la tensión superficial alveolar y va a producirse entonces esto que es la telectasia. O sea, no se despegó, no se abrió el alveolo. Por lo tanto, hay hipoventilación, hay hipoperfusión pulmonar, hay lesión isquémica del endotelio, hay exudado, comienza a salir el exudado hacia el alveolo, hay fibrinógeno, hay fibrina y por lo tanto se forma la membrana hialina. Estos niños viven aproximadamente 12 horas máximo y fallecen. No hay nada que hacer. En cambio aquí, en el otro lado, es en el adulto. En el adulto es porque se lesionó, lesión alveolar aguda en el adulto. ¿Por qué? Por elementos inflamatorios, como ven acá. Respuesta inflamatoria. ¿Ya? Aumento de polímeros nucleares, liberación de agentes proteolíticos, cantidades de estas cosas que producen destrucción, muerte de las células y la formación de la membrana hialina, con lesión alveolo-capilar, evidentemente. O sea, deja salir los capilares, los vasos, elementos que están dentro del vaso. ¿Ya? La fibrina, plaquetas, leucocitos, hematíes y todas esas cosas. Va a haber proliferación de fibroblastos y colágena en el septo y va a producirse igual una membrana hialina. ¿Ya? Entonces ahí están las dos enfermedades, síndrome de dificultad respiratoria en el adulto y enfermedad de membrana hialina en el recién nacido. Para diferenciarlos le ponen dos nombres, pero a la larga es lo mismo. Bien, otra parte, otro capítulo. Este capítulo vamos a ver las cuestiones de los agentes infecciosos. Aquí están viendo en el lado izquierdo la respuesta innata del sistema del mecanismo de defensa cuando llega un agente externo. ¿Ya? Va a producirse este microorganismo que va a hacer, comienza a aparecer un complemento, ¿no? Que son los aptenos en realidad. ¿Para qué? Para identificar a este agente externo y los polimorfos nucleares hagan la fagocitosis. Igual que los macrófagos, hay una respuesta de macrófagos.
Esa es la respuesta innata, inmediata. En el lado derecho viene en un segundo momento, una segunda oportunidad esa bacteria, pero ya hay, ¿qué cosa? O no solo bacteria, ¿no? Hablo cualquier agente infeccioso. ¿Qué va a suceder? Que ya apareció, porque ya se le reconoce a ese agente infeccioso, aparece los anticuerpos. Entonces, eso es lo que se llama ya la respuesta de defensa inmune adaptativa, ¿no es cierto? Porque hay anticuerpos contra estos elementos y es más fácil que se responda y se resuelva el problema. Eso es cómo se maneja el ingreso de agentes infecciosos en el pulmón. Entonces, ahí ven ustedes, agente infeccioso. Lo que pasa es que la respuesta del organismo es diferente si es que es un virus y algunos similares, otro es las bacterias piógenas y sus similares. ¿Ya? Es importantísimo esa separación. Los virus y sus similares, ¿qué van a producir? Una infección y un daño del neumocito tipo 1. Ese es el típico injuria alveolar. ¿Y qué va a producir al final? Lo que le llamamos las neumonitis intersticiales. Ahorita vamos a ver el esquema ese. Y en el otro lado llega una bacteria patógena y va a producir que una respuesta inflamatoria aguda contra esa bacteria. ¿Dónde? En el espacio alveolar. Pero ahí lo interesante es que no hay injuria del neumocito. En cambio, en el otro sí. Aquí no hay daño del neumocito. ¿Correcto? Entonces, dentro de los agentes bacterianos infecciosos, que son los causantes de las enfermedades pulmonares, están los que son producidos por agentes infecciosos de la comunidad, o sea, llamadas infecciones adquiridas en la comunidad. El primero es el Streptococo pneumoniae. Ahí como ven, está el Haemophilus, está la Legionella, estafilococo, micoplasma, clamidias, principalmente. Y el otro son los hospitalarios. Antes eso no existía, pero ahora por obligación hay que conocerlos porque es muy frecuente los agentes infecciosos pulmonares intrahospitalarios. Y son más problemáticos de tratar porque muchos tienen resistencia bacteriana. Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, Staphylococcus, el coli, la Proteus, etc. Hay dos formas, como ven ustedes, de infección. Bronconeumonía, cuando es así, en pequeños nidos, grupos de parénquima pulmonar, ¿ya? Es en todo el pulmón por si acaso, derecho, izquierdo, arriba, abajo. Acá simplemente por la imagen se ve así. Y el otro es la neumonía lobar, que es todo un lóbulo pulmonar. ¿Ya? Esas son las dos características. La mayoría de las neumonías son de agentes infecciosos adquiridos en la comunidad. Y las bronconeumonías son los intrahospitalarios. No digo que ese 100%, esos son los más frecuentes. Aquí, para desmenuzar un poco lo que se les dijo de los agentes infecciosos.
Está el virus, la rickettsia, la clamidia, el micoplasma. Tiene una respuesta más o menos parecida. Ingresan al alveolo y lo primero que hacen es dañar a los neumocitos. Se meten al neumocito, ¿ya? Al tipo 2 y al neumocito tipo 1, y lo lesiona, ¿ya? Y trata de colapsar. Y el otro es que hacen una respuesta no intraalveolar, sino periférico, o sea, a nivel del septo pulmonar, ¿ya? Que ahí está claro, aquí está claro. ¿Y qué respuesta es? De linfocitos. Principalmente son linfocitos los que están ahí afuera, ¿ya? Y se produce, aquí se nota muy nítidamente, la famosa membrana hialina. Entonces, en estos casos es lo que se llama las enfermedades de membrana hialina, ¿ya? Y con daño a nivel de los septos alveolares, que es, si persiste la enfermedad, puede llegar a ser lo que se llama la fibrosis intersticial. Por eso esto se llama neumonitis intersticial, porque no está dentro del alveolo, está en la periferia. Y aprovechando esto para decir lo que nos ha pasado en estos últimos 2 años, 3 años, que los ha perjudicado a ustedes terriblemente, ¿no es cierto? Lamentablemente, el virus, el famoso coronavirus. ¿Qué ha sucedido? De que llega este virus, miren cómo está en la membrana citoplasmática, miren estos los pequeñitos, estos son en cantidades, y muchos se van a meter al citoplasma, ¿ya? Dentro de los coronavirus hay un montón, lo han clasificado en alfa coronavirus tipo 1, beta coronavirus tipo 2, gamma coronavirus tipo 3. Los agentes infecciosos al humano de este coronavirus no son muchos, ¿ya? No son muchos. Y aquí está, por ejemplo, estos que están de este color son los que comprometen a los humanos. Son de la gripe común, ¿ya? Esto del tipo 1, del grupo 1, de los alfa. De los beta están estos 3, estos que son los comunes, este SARS, que es el primerito que apareció en el 2003, ya 2003 apareció, casi 20 años. Y este otro, que es el MERS, que es uno muy característico también del Medio Oriente, que afecta también a los humanos. Después el grupo, el gamma coronavirus, no tiene ni el delta coronavirus, son 4 en realidad, ni el delta producen problemas. Entonces, este virus, ya, preocupa pues a la comunidad mundial porque produce este trastorno de transmisibilidad pública en todo el mundo y es como una amenaza, ¿ya? De una epidemia. La gripe es uno de ellos. En todo el mundo está, y es por coronavirus. Entonces este virus de la influenza, ¿no?, que es de una sola cadena, un virus ARN, tiene un nucleoproteína, ¿no?, que ya dijimos, el ABCD, o 1, 2, 3, 4,
¿ya? Tiene una capa lipídica, ¿no? Una bicapa lipídica, tiene hemaglutinina y neuramidasa, que son los que le determinan el subtipo, la característica del subtipo. Este virus está extendido en todo lado, ¿ya? Pero principalmente en mamíferos y en aves. Esos son los que más están afectados. En los humanos es poco, como ya vimos, solamente hay unos cuantos, estos que les dije, ¿ya? ¿Y qué causan? Resfriado común. Es el que más causa, el resfriado común. Y a todos, a ustedes también de repente, especialmente a los de la tercera edad, vacunan contra la influenza, por ejemplo, porque es uno de ellos es el que causa esto, ¿no? Que es el más grave de repente, ¿ya? Y produce pues esta infección del tracto respiratorio superior. A veces llega al tracto respiratorio inferior y es el que causa la mayor cantidad de problemas, ¿ya? El asunto está de que el SARS ¿ya? Se le conoció como el síndrome respiratorio agudo severo por el virus, el coronavirus tipo 1, por eso se llama el SARS-CoV-1. ¿Ya? Se identificó que del murciélago se adaptó a otros pequeños mamíferos salvajes, gatos, y adquirió una transmisión humana. O sea, se metió al gato y el gato lo transmitió al humano. O sea, tiene que haber un intermediario, y fue eficiente la cosa. Por eso se produjo esta enfermedad en el 2003. Nadie se dio cuenta, ustedes más jóvenes, pero los papás de ustedes no se dieron mucha cuenta porque no hubo un movimiento rápido de esto ni una transmisibilidad rápida. Fue severo también, mató a algunas personas, pero quedó ahí, ¿ya? Este MERS, como ya les dije, es del Medio Oriente. El mantenimiento, el tener presente este virus persistentemente en este Medio Oriente es porque tiene un reservorio que es el camello dromedario, ¿ya? Y indirectamente se mete el humano y hace la enfermedad. Entonces, estas epidemias es porque hay mutaciones, ¿ya? De los antígenos de la hemaglutinina y de la neuramidasa. Por lo tanto, eso hace que permite el escape pues, de estos anticuerpos del huésped. ¿Ya? Eso es el antígeno drift. Estas pandemias, ¿ya? Es porque se ha extendido, pues ocurre un montón, porque esta hemaglutinina y esta neuroaminasa son reemplazados con recombinaciones de segmentos de virus de animales, que es lo que ha sucedido, ¿ya? Y por lo tanto, estos nuevos virus es porque ha sucedido lo que se llama el cambio antigénico. El cambio antigénico. Por eso se considera, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Si dicen que si esta gripe producido por el virus H5N1 se recombina con una gripe que es altamente infecciosa para los humanos, puede surgir una cepa que sea capaz de transmitir sostenida de persona a persona. Y por lo tanto, puede ser otra pandemia. O sea, eso nadie va a estar libre. Lamentablemente, nadie va a estar libre de esto. Entonces, en el 2003 hubo bastante trabajo sobre esto porque identificaron a los pacientes con esta enfermedad y le llamaron pues un coronavirus asociado con síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto.
porque efectivamente fue así, con este SARS-CoV-1. Y este es el virus con todas las características que conocemos. Ya ustedes habrán visto esto bastante. La bibliografía que ha salido en esta pandemia ha sido cantidades por todos los lados. Nosotros vamos a hacer un resumen nomás de esto. Y al identificar se ha encontrado pues que estos famosos spikes, que son estos, son los responsables de la transmisión antigénica y del reconocimiento de la enfermedad. Que produce células gigantes multinucleadas, como ven acá. Aquí abajo, cantidad de elementos inflamatorios en el pulmón. No se ve las membranas hialinas porque depende de la fase de la evolución. Lo que sea edema, inflamación y la formación de estas células gigantes. Y aquí a la derecha es porque en esa época ya, como ahora también, ya se hizo la inmunohistoquímica. Ustedes saben que la inmunohistoquímica son anticuerpos que identifican específicamente a lo que uno quiere reconocer. En este caso es contra las partículas del virus que están dentro del citoplasma de estas células. ¿Quiénes son estas células? Macrófagos, células gigantes, que son los macrófagos, leucocitos, y células endoteliales y también deben estar los neumocitos. Se llenan de este virus, por eso se ve en el color marrón, como ven ahí. Este que hemos tenido en estos 3 años que les ha perjudicado terriblemente a ustedes, no tanto por el virus, sino por la forma como ha sido manejado en el Perú, pésimamente mal manejado. El virus no tiene la culpa del mal manejo que se ha hecho, simplemente se metió y desnudó todos nuestros problemas. Ustedes saben que comenzó en los chinos y aquí estos médicos patólogos chinos han sido patólogos y clínicos intensivistas. Hicieron una publicación apenas en el 2020, en abril, y le pusieron el nombre el SARS-CoV-2 y la sepsis viral. Una observación y una hipótesis. Claro, nadie les hizo caso porque nadie considera de que el virus produce sepsis. No, no es así. ¿Ya? Esta es una imagen radiográfica de espectrofotografía en la cual quiere demostrar cómo el pulmón se daña con el proceso inflamatorio. Este es al inicio, cuando comienza la lesión en el pulmón, o sea, de la transmisión que había de los 5, 6, 7 días, que era el comienzo, ya a partir del 7º día comienza a haber un proceso inflamatorio pulmonar cuando llegó a los pulmones. 10, 12, 15 días, 20 días, el pulmón se pone totalmente rojo, inflamado, como ven acá. ¿Ya? Si el paciente va a sobrevivir, como debió de ser la mayoría de los casos, solamente debe haber sido un 2-3%, 2-3 por 100.000 que iban a fallecer, no la cantidad que han fallecido en el Perú, se iba a resolver. Y miren ustedes, ahí dice 6 semanas después de lo que ha sucedido. 6 semanas son más o menos mes y medio. Ya el verde significa de que está en recuperación y no hay la inflamación. Pero todavía hay una buena cantidad de pulmón con inflamación. ¿Ya? Y este último son 12 semanas, o sea, 3 meses, donde prácticamente se ha recuperado el pulmón, ¿ya? Y queda algunos todavía con huellas de inflamación. Esa es la forma. Las fases, las claves para esta progresión. Una de las características, como es los de coronavirus, pero en este caso mucho más potente, ha sido que
estos se agarran de unos receptores, ¿no? Que se unen a los receptores ACE2, ¿no? Los angiotensinógenos que convierten la enzima. Esos receptores son los que atrapan al virus o se unen a estos receptores e inician la infección. Puede ser asintomático, efectivamente, no pasaría mayormente nada, pero son transmisores de la enfermedad de uno a otro. Cuando es en volúmenes, el virus cuando es en cantidades va a haber esa situación. Después va a desarrollarse, si es que continúa y progresa, va a desarrollarse ya los síntomas. 90% van a tener problemas de síntomas y tendrán neumonitis, muchos de ellos, causados por esta infección porque ha llegado al tracto respiratorio inferior. Ahí pueden progresar a una enfermedad severa. Entonces, vean aquí abajo las figuritas en la cual ven el virus se ha unido a los receptores a nivel de las células respiratorias, ¿no? En el tracto superior. Puede tener síntomas más o menos o asintomáticos, pero cuando llega al pulmón ya son los síntomas mucho más definidos, fases más tempranas, ¿no? Que puede quedar ahí, que se expresan en los neumocitos tipo 2, ahí está infectando al neumocito tipo 2, están infectando al neumocito tipo 1, al neumocito tipo 1, al neumocito tipo 2, a los macrófagos, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? La respuesta inflamatoria. En la fase temprana, simplemente ahí está, con síntomas, sí, y es una neumonitis. En la enfermedad severa, estos síntomas se acrecentan en mayor cantidad porque hay mayor cantidad de células comprometidas. Las células de los capilares, los endotelios también se dañan. Y al dañarse los endotelios van a producir lo que ya les dije en patología general, la posibilidad de que haya agregación plaquetaria. ¿Y la agregación plaquetaria qué significa? Coágulos. Y es los microtrombos. En esta fase, ven, ya no hay tanto virus. Lo que sí hay, sí, una respuesta inflamatoria severa. Y eso es lo que caracteriza a lo que ustedes han escuchado, me imagino que muchos han leído, que han estado interesados en esto, la famosa tormenta de citoquinas. Hay cantidad de gente que ha hablado sobre esto simplemente porque lo leyeron, pero no ha sido entendido muchas veces qué significa. Es un trabajo que prácticamente lo consolidaron ahí y se dijo que eso es lo que sucede en estos pacientes de la respuesta inflamatoria pulmonar aguda, en estos tipos de infecciones. ¿Qué cosa significa? Una excesiva respuesta de los mediadores químicos de la inflamación por los neutrófilos y los macrófagos, que son los que hacen el círculo vicioso. Esto lo van a leer con calma, tiempo no vamos a tener. De los que son los agentes que van a producir todas estas cosas, este daño, en la cual hay una liberación de cantidades de citoquinas que van a actuar sobre receptores y van a producir la respuesta de lo que se llama la enfermedad sistémica aguda, el efecto inflamatorio sistémico agudo, con una disfunción secundaria de muchos órganos. Este síndrome respiratorio agudo, producido por este virus, simplemente lo que ha hecho es recordar el papel de la respuesta inmune eficaz del huésped
y la desregulación inmunológica. ¿Qué ha sucedido? La respuesta inmunológica se desreguló, se distorsionó, se exageró. ¿Ya? Es algo así como que un batallón entra a un pueblo para matar al enemigo y no solamente mata al enemigo, sino mata a todos los que encuentra. Ese es el problema. Es una desregulación de la respuesta inmunológica. Hay un trabajo muy interesante de Noé hace 10 años que le sucedió lo mismo cuando hizo una terapia con células T del receptor antigénico quimérico. Y a él le llamó la tormenta de citoquinas. ¿Ya? Y no fue el primero, sino que 27 años atrás, o sea, digo 27, 28, casi 29 años, ¿ya? Se usó por primera vez el término en la literatura llamándolo más o menos como síndrome de liberación de citoquinas, ¿ya? En pacientes que habían hecho un problema agudo, un síndrome agudo, de injerto de la enfermedad de injerto contra huésped en trasplantes alogénicos de células madre, hematopoyéticas. ¿Ya? Porque esto siempre se ha estado investigando. Entonces, ¿qué sucedió? Que hay una liberación de cantidades de estas citoquinas. ¿Ya? Hay un medicamento que es el muromonaf, ¿ya? Que hicieron infusión, que es un CD3, anti-CD3, e hizo lo mismo. ¿Ya? En esa época, cuando hicieron este injerto contra huésped. Esta famosa tormenta de citoquinas es la liberación de de las citoquinas, como una respuesta sistémica inflamatoria. ¿Ya? Es una hiperactivación de las células inmunitarias que desencadenan toda esta respuesta. ¿Contra quién? Por ejemplo, en este caso que les digo, contra una terapia específica, contra cuando sucedió tratar de resolver este problema del síndrome de injerto contra huésped. Puede ser contra patógenos, en este caso el virus, u otros, puede ser contra cáncer, enfermedades autoinmunes, ¿ya? Y trastornos monogénicos. O sea, no es exclusivo de este virus, por si acaso. De tal modo de que esta respuesta de las células, y aquí están las células T, son los subgrupos TH1, TH2 hasta el TH17, y las citoquinas, tienen células efectoras, actúan sobre determinadas células. Y esta liberación de estas citoquinas produce una respuesta de estas células que van a causar todo el daño que uno conoce. Esa es la realidad. Esa es la famosa tormenta de citoquinas, la desregulación inmune. Entonces, por el volumen, ya no tanto por el virus, va a producir una serie de cambios. Pero claro, el virus se va a meter a diferentes sitios, va a ser la respuesta, como ya dijimos, en los capilares, va a dañar a los endotelios a nivel del corazón, a nivel del riñón, del hígado, en fin, dependiendo de la severidad, ¿no? Va a producirse lo que se llama una infección asintomática, una infección leve o una infección severa. O sea que si uno traslada todo lo que están ustedes ahora escuchando, el oxígeno que tanto se reclamaba para la gente, por la gente, para que salven a sus pacientes, eso no era la realidad, eso no era el problema. Evidentemente que el oxígeno se le tiene que dar porque faltaba, porque el pulmón estaba fatal en el sentido de que no podía hacer el intercambio como se debe, pero no es tanto por la falta de oxígeno, es por el problema inflamatorio que ha habido. O sea, el
pésimo manejo de esto, echándole la culpa al oxígeno, ha sido una desgracia completa. Si bien es cierto, faltaba oxígeno, pero no era pues la causa principal de la muerte de muchísimos pacientes. Y ahí está la cantidad de daño que produce no el problema del virus, sino la respuesta inflamatoria desregulada que ha habido en estos casos. Ya lo leen con calma, porque si no el tiempo se nos pasa. Aquí el pulmón, ya les dije, miren, esto es una zona de alveolo, un espacio alveolar con cantidad de tejido necrótico, células de neumocitos que están en fase de recuperación, neumocitos tipo 2, porque la mayoría de estos son neumocitos tipo 1, neutrófilos, principalmente necróticos, los macrófagos formando células gigantes multinucleadas, como ven acá, gran congestión, gran edema, formación de membranas hialinas, en pacientes que ya se han estado recuperando. Esto también es ejemplo de otro tipo de patologías, no necesariamente de este virus. Ahí está la membrana hialina. En este caso se ve la membrana hialina y los neumocitos con mitosis. ¿Por qué? Porque los neumocitos tipo 2 están regenerándose. Son pacientes que van a sobrevivir, entonces necesita que el alveolo vuelva otra vez a funcionar. Y aquí está, en esta parte. Grandes, importantes, y se van a transformar estos en neumocitos tipo 1. Pero ya comienza a haber fibrosis intersticial. Microtrombosis de los capilares. Y estas son las fases después de un problema inflamatorio agudo pulmonar, inflamatorio infeccioso. La fase exudativa, donde es todo lo que hemos dicho, hemorragias, necrosis, neumocitos tipo 1 dañados, lesionados, células endoteliales dañadas, membrana hialina y todas esas cosas. 1 a 7 días, sí, más o menos. La fase proliferativa de 7 a 21 días, o sea, fases que van a ir ya en recuperación porque el paciente sobrevivió a esta primera fase. Hay una respuesta miofibroblástica, ahí hay inflamación crónica, hay necrosis que queda, hay hiperplasia de los neumocitos tipo 2, endarteritis, macrotrombosis puede encontrarse, no necesariamente, pero ahí están. Y la fase fibrótica después de 21 días. Hay fibrosis de colágena, hay quistes porque, bueno, ya no se recuperaron y se quedaron huecos la parte del parénquima. Bronquiectasias porque los bronquios se dañaron y se forman esta entidad. Las arterias son tortuosas, hay fibrosis de la pared de los vasos, hay hipertrofia de la pared de los vasos produciendo otro tipo de patologías. En este caso de los virus, donde han visto muchos pacientes que han salido de la UCI, no vamos a saber la progresión de si van a llegar a una fase de lo que se llama la fibrosis pulmonar intersticial, que puede ser dentro de 15, 20, 30 años de haber iniciado este proceso de daño pulmonar. Bien, rápidamente, ahora regresemos a otro tipo de patología, o iremos a otro tipo de patología, que son estos dos. Los clínicos utilizan mucho para clasificar a sus enfermedades, a las enfermedades que ellos ven, en dos tipos: enfermedad pulmonar obstructiva y restrictiva. Las obstructivas es porque el oxígeno no llega, es como si estuviera obstruido hacia los alvéolos y hacer el intercambio del oxígeno. ¿Quiénes son? Son 5 enfermedades que son clásicas: la bronquitis crónica, bronquiectasia, asma, enfisema y bronquiolitis. La bronquitis crónica, el sitio anatómico de la lesión es el bronquio. La característica histológica, patológica, es que hay una hipertrofia glandular de las glándulas seromucosas y una hiperplasia de los neumocitos, de los
de las células estas de las glándulas seromucosas, con también hiperplasia de las células caliciformes en el epitelio bronquial, que va a causar hipersecreción, o sea, moco. ¿Cuál es la etiología? El tabaco y el medio ambiente, un medio ambiente contaminado, el smog famoso. ¿Cuáles son los síntomas principales? Tos y producción de moco, tos con moco. Eso lo tienen que leer en la clínica, porque la clínica es muy característico. Bronquiectasias. El problema principal es el bronquio, efectivamente, bronquios grandes. ¿Cuál es el problema? Desde el punto de vista patológico, hay una dilatación y cicatrización de las paredes bronquiales. La etiología es infecciones persistentes del conducto bronquial. ¿Ya? Y los síntomas es tos, esputo, pero el esputo purulento cuando está complicado, porque si no es simplemente esputo con secreción, y fiebre cuando está complicado. El asma, eso lo vamos a dejar porque tienen o ya han hecho también un seminario sobre eso. Problemas son los bronquios. La parte patológica es el músculo, la hipertrofia, la hiperplasia, etcétera, etcétera, del problema bronquial. La etiología, inmunológico o no definido. Bueno, y los síntomas son tos, disnea episódicos del problema respiratorio. Enfisema es el lugar anatómico es el acino, no es el alveolo, es el acino, o sea, es el bronquiolo respiratorio, ¿ya? Secundariamente el alveolo. ¿Cuál es el problema de esto? Desde el punto de vista de patología, es que aumentan de tamaño los espacios alveolares o bronquiolares, los bronquiolares finales, por si acaso. ¿Ya? ¿Quién es la etiología? El tabaco. Síntoma, el disnea. Y hay un último que son las bronquiolitis, que son de vías aéreas pequeñas, enfermedad de vías aéreas pequeñas, o sea, bronquiolos, ¿ya? Que es inflamación y cicatrización. Eso se parece mucho a la bronquiectasia, pero esto es de bronquiolos, el de arriba es de bronquios. ¿Quién es la etiología? El tabaco y el medio ambiente contaminado. ¿Cuáles los síntomas? Tos y disnea. Por lo tanto, estas enfermedades en su conjunto lo que hacen es una resistencia al paso del aire debido a problemas obstructivos parciales o completas de los conductos respiratorios. ¿Correcto? Ese es el asunto. Aquí rápidamente para ver lo de la bronquiectasia. ¿Ya? Son destrucción de la pared, lesión de la pared, ¿ya? Del músculo, de la pared de la fibra elástica. Ustedes saben que es el bronquio tiene posibilidad de contracción y relajación también. Estas bronquiectasias pueden ser seculares, tubulares o cilíndricas, ¿ya? Y la manifestación clínica es porque hay una complicación, o hemorragia o sobreinfección, con tos y expectoración, ¿ya? Estas bronquiectasias pueden ser llamadas también obstructivas o no obstructivas y congénitos. Aquí es una imagen de cómo es como si fueran unos cordones, miren, irregulares. Esa es la pared del bronquio, gruesos, deformes, muy alterados, ¿ya? Con un aumento de la luz o una disminución de la luz.
por las cicatrices que hay. Aquí abajo están las condiciones asociadas a bronquiectasia. Ahí le dan una leída rápida. Esto para ver que se sobreponen estos elementos de las enfermedades obstructivas, el enfisema, la bronquitis crónica o el asma. Aquí hay una sobreposición. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un problema de destrucción de la pared, ¿ya? En el enfisema, pero no tanto alveolar, esto está mal dicho, es de los acinos de las vías respiratorias finales, ¿ya? Que son los bronquiolos respiratorios. Y la bronquitis crónica más bien sí es típicamente de bronquios medianos, con producción de tos. ¿Ya? Y el asma evidentemente es un problema reversible con hiperrespuesta. Pero se sobreponen ahí estos tres. La bronquitis crónica es un problema muy abundante, muy dañado, que daña a los bronquios. Es un problema de convención, porque se dice que es bronquitis crónica cuando el daño, tos y expectoración persistente durante 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Si no es eso, no es bronquitis crónica, es mentira, pero así está. Es la mayoría entra en ese cajón. Hay una hiperreactividad de los bronquios también, hay a veces broncoespasmo y sibilancias, y le llaman a eso bronquitis asmática crónica, cuando hay eso, pero no siempre sucede eso. ¿Ya? A veces no deja pasar la bronquitis crónica el aire bastante, muy intensamente, entonces le llaman a eso bronquitis crónica obstructiva. Lo que sucede es que va a haber gran cantidad de células caliciformes para producir cantidad de respuesta de hipersecreción, por si acaso. ¿Ya? Aquí es una imagen pequeña donde está la luz del epitelio bronquial. Acá están las glándulas bronquiales y este es el cartílago. El problema en la bronquitis crónica es que este aumenta de tamaño. Y hay un índice, que es el índice de Wright, eso lo leen con calma, que se altera cuando hay la bronquitis crónica y es una forma de medir. La bronquiolitis son de vías respiratorias pequeñas. ¿Ya? Se asocia a neumopatías obstructivas, al cor pulmonar y a metaplasias atípicas y displasias. Bueno, eso sucede. Cuando sucede eso, la metaplasia, ya ustedes conocen, es un reemplazo del epitelio por otro, y en este caso del respiratorio a un escamoso. Y eso dicen, piensan, creen de que puede producir cáncer. Esa displasia, no llegar a esa secuencia. Enfisema, aumento permanente y anómalo de los espacios aéreos al bronquiolo terminal. Hay destrucción de las paredes, sí, pero no hay fibrosis. Absolutamente nada de fibrosis. Hay el cigarro, más una predisposición genética. Eso es importantísimo. No siempre tienen problemas de enfisema todos los pacientes, ¿ya? Por si acaso. No es así, ¿ya? Hay un estrés oxidativo, incremento de la apoptosis, de la muerte de las células. Cuando hay cantidad de cigarro y el aire polucionado más el problema genético, va a haber una gran cantidad de células inflamatorias con liberación de mediadores. Uno de los mediadores más importantes que se libera es la proteasa. ¿Ya? Pero esta proteasa va a ser bloqueada, va a ser inhibida por la antiproteasa, que es la alfa-1 antitripsina. Que cuando hay un problema de defecto congénito de formación del alfa-1 antitripsina, va a dañar directamente la pared alveolar, la pared bronquiolar, no alveolar, la pared bronquiolar.
rompe la fibra elástica y la fibra elástica es el que sostiene el orden y la consistencia, la tonalidad del bronquiolo. Si desaparece la fibra elástica, se estira totalmente y se dilata y produce el enfisema, porque hay una destrucción de la pared bronquiolar final. No es alveolar, por si acaso. Este está mal, pero ahí está. Ahí está. Varios tipos de enfisemas: centroacinar, panacinar, paraseptal, enfisemas irregulares, hay de todo tipo. Aquí el ejemplo básico, los más frecuentes son el centroacinar, que es este, que es típicamente la destrucción del bronquiolo respiratorio, el último, antes de entrar al alveolo. Se rompe, se destruye la fibra elástica y crece y se dilata así como ven. ¿Ya? Y quedan los alveolos todavía más o menos conservados. Claro que por la fuerza y por presión también van a dilatarse un poco. Este de acá es el enfisema centroacinar, ¿ya? Porque el otro es el famoso centrolobulillar. Este es el otro panacinar, no es centroacinar, es panacinar, ¿ya? Este por el cigarro principalmente y el medio de polución, el centro acinar o centro lobulillar. En cambio, el panacinar o pan lobulillar es por la deficiencia del alfa-1 antitripsina. Aquí es una imagen con HE donde ven los alveolos dilatados, muy dilatados aquí, abiertos totalmente. Aquí está la pared del bronquiolo respiratorio que prácticamente se ha abierto, igual que acá, se ha dilatado porque ya no hay fibra elástica que lo mantiene. Ejemplos: panacinar, centroacinar, ¿ya? Porque todavía más oscuro porque se nota que hay un poco de carbón ahí. Este es un tipo de enfisema que está por debajo de la pleura visceral. Se llama enfisemas bulosos. Son como bulas, como globos, ¿ya? Que están justo por debajo de la pleura y se forman pues como globos porque el aire llegó hasta ahí y comienza a dilatarlo. Porque se rompió el alveolo y se metió por los septos, ¿ya? Totalmente dañado y débil está ese pulmón. Aquí igual, pero esto está infectado. Se ha infectado con agentes infecciosos, con pus y algunas secreciones dentro de estos espacios que quedan. Y aquí para que vean cómo hay una relación entre el enfisema y el problema cardíaco. Porque el daño está fatal, no hay oxígeno como se debe y por lo tanto la sangre que está llegando al corazón tiene problemas de oxigenación. El asma, ya lo vieron o lo van a ver en su seminario, eso lo dejamos. Y este que es la enfermedad pulmonar restrictiva. Es una menor expansión del parénquima con disminución de la capacidad total. ¿Por qué? Porque hay pérdida del parénquima. En el obstructivo está el alveolo todavía, pero aquí ya no, está desapareciendo el alveolo, o sea, ya no hay alveolo, es una restricción. Y aquí están las causas, o los tipos, mejor los tipos. Estos de acá arriba, los primeritos de acá, son lo que llaman los idiopáticos, no se sabe realmente la causa. Después viene el granulomatoso, después viene el eosinofílico, y al final los que están relacionados al cigarro. Como se ve, este pulmón es lo que le llaman el pulmón en panal de abeja, cuando uno ve en una radiografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay unos espacios, ¿ya?, huecos donde todavía está el pulmón
más o menos viable, aunque hay grandes dilataciones de septos alveolares. Pero el otro, el más importante, es la fibrosis. Todo que ven acá de rojo es porque hay fibrosis, bastante fibrosis. ¿Ya? Quedan espacios donde todavía puede resolverse, eso depende. ¿Ya? Pero la fibrosis es lo que predomina, o sea, la pérdida de los alvéolos. Y aquí está, infecciones virales, enfermedades ocupacionales, el cigarro, una serie de causas van a producir la lesión del endotelio, al capilar, de los neumocitos, la presencia de las células inflamatorias y una respuesta inmune innata con activación de los elementos profibrogenéticos. Cantidad de células de fibroblastos que van a proliferar y reemplazar a los alvéolos. ¿Y qué es eso? Fibrosis. Este es un alvéolo con macrófagos, alvéolo pulmonar de un paciente que dejó de fumar 10 años atrás, pero acá está la huella. O sea, no puede decir de que no fumaba. Embolia, ya ustedes saben, ya hemos hecho eso, hay varios tipos: masivo, parcial, silente. Este es uno grandazo, debe ser masivo, este sí tiene síntomas. Este puede que no sea, es uno pequeño con infarto del pulmón. El edema de grandes alturas, en el Perú hay, por la geografía, tienen que saber. Lo interesante es esto: cuando uno hace la saturación, identifica en sangre la saturación, a nivel del mar es más del 96%, ¿no es cierto? Eso ya sabemos. Pero miren, a nivel de 5.500 es entre 70 a 80%. Y el paciente, o no, la persona sigue respirando. Tendrá su dificultad, pero respira y camina. No es que sea incompatible con la vida, no, mentira. Hay gente que dice eso por todo lo que nos ha pasado, pues. Pero no, ahí está. Miren los diferentes tipos de saturación dependiendo de la altura. Y la hipoxia es el que produce eso, una respuesta inflamatoria, y eso es lo que sucede en los pacientes que tienen el soroche, el edema pulmonar, porque hay una respuesta de los macrófagos, de las células inflamatorias, con producción de mediadores que van a producir edema pulmonar, o sea, edema alveolar en pacientes que se desregulan por falta de oxígeno. Y la hipertensión hay de diferentes tipos, ahí ustedes ven, congénitos o por fibrosis mediastinal, típicamente hipertensión de los pulmones, que van a producir, ya sea por causa pulmonar, enfermedades intersticiales, enfermedad pulmonar obstructiva, embolia o cardíacas, que van a producir ¿qué? Una disminución de la luz vascular arterial. Aquí, por ejemplo, se ve una luz pequeña, la íntima está engrosada, poco a poco se va a ir engrosando cada vez más, y cuanto más se engrose va a haber una alteración de la pared arterial con formación de pequeños espacios de luz, ¿no? Como si fueran glomérulos, ¿ya? Que al final son de tipo glomeruloide y son de fase final. O sea, estos son los extremos de una hipertensión pulmonar con daño severo de las arterias. Finalmente, la tuberculosis, enfermedades infecciosas ya muy conocidas, el complejo primario, la fibrosis, la tuberculosis primaria progresiva y la secundaria con tuberculosis miliar. Forman los granulomas, tuberculosis miliar, granulomas pequeñitos, 5 milímetros para abajo, difuso en cualquier órgano. Y ahí están.
con células gigantes, muchas células gigantes. Y aquí un mix de agentes infecciosos, neumonitis, neumocistis carini, aspergillus, criptococo, citomegalovirus, histoplasma y también por la coccidioides brasiliensis, que ingresan vía respiratoria. Y otro, el parásito, ¿no? Quistidatídico, que en el pulmón en el Perú hay bastantes. Ya vimos a grandes alturas. Y al final los carcinomas, que ahí terminamos. El más frecuente, adenocarcinoma. Y aquí están sus variantes. En segundo lugar, carcinoma escamoso o epidermoide. Carcinomas células grandes. Y en tercer lugar, o cuarto lugar, carcinomas neuroendocrinos. Esos son los más importantes. El mixto no. Y hay poco, y otros son más raros. Poco a poco lo van a tener que aprender en diferentes cursos. Y ahora en patología también se les va a mostrar en la práctica, en el laboratorio. Muy bien, terminamos con esto. Ya nos veremos en otro momento, en otra oportunidad. ¿Listo? ¿Correcto? Muy bien, entonces nos veremos hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Luego, doctor, muchas gracias. Listo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Muy bien, está grabado, ya lo van a leer en la nube, así me han dicho. Listo. Hasta la próxima. Doctor, no se olvide de tener la grabación. Gracias, doctor. Hasta luego. ¿Ya? Hasta luego, nos vemos. Hasta la próxima.